A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por estar en sintonía de Suyapa TV. Bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Este día tendremos una amena conversación. Un personaje que estaba al frente de Radio Católica, La Voz de Suyapa. Me refiero al licenciado Manuel Serrato, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Manuel, bienvenido. Gracias, hasta que se nos hizo hacer el programa. Sí, ¿verdad? Porque después de tanto intento. Así es. Bueno, y es que también hay que decirlo, mucha gente estuvo al pendiente también de su salud, que estuvo en una situación compleja, pero qué bueno que vamos a conversar, Manuel. Le agradezco mucho, sobre todo, ¿verdad? Porque sé que han estado con la oración, que ha sido bien interesante y le he sentido realmente. Qué bueno, qué interesante. Manuel, usted es oriundo de acá de Tegucigalpa. Yo nací en Santa Lucía, Francisco Morazán, un pueblo bellísimo realmente, que me da mucho placer ser parte de este pueblo, ¿verdad? Y de saber de que tenemos pueblos como Santa Lucía, muchos más. Honduras es linda realmente y deberíamos siempre visitar estos pueblos, ¿verdad? Y sentirse orgulloso uno de donde ha nacido. Qué interesante, pero ¿usted allí estudió en Santa Lucía o se vino para acá, para Tegucigalpa? Yo hice mi primaria en Santa Lucía, salí de mi primaria, descansé un año porque, no sé, ese año no me dieron ganas de estudiar, como que estaba cansado, no sé qué había pasado. Y gracias a una tía mía me fue a traer a la edad de 14 años. Es que ese año yo quise estudiar en el CABAS, que era un centro en Valle de Ángeles, donde se aprendía artesanalmente, quería aprender un oficio, ¿verdad? Entonces mi tía me fue a traer en 1972, me recuerdo, o 74, perdón, y vine al Instituto Técnico Honduras. Ahí saqué perito industrial, ¿verdad? Técnico industrial en ebanistería. Me encantó realmente la parte técnica, aprendí muchas cosas porque uno pasaba por diferentes talleres. Se me hizo bien difícil porque venir de un pueblo donde no habíamos aprendido inglés, ¿verdad? Entonces teníamos un profesor de inglés que era difícil, solo en inglés nos hablaba, ¿verdad? Y la matemática era difícil, en los colegios técnicos hay muy buena educación. Y me recuerdo que cuando inicié con bastantes dificultades, pero uno tiene que ponerle ganas, como dicen, cuando uno quiere hacer algo. ¿Qué recuerda de niño de su natal Santa Lucía? Bueno, tuve una niñez preciosa, te puedo decir, porque en mi casa nos daban rigor y amor, como se decía, ¿verdad? Trabajamos, mi papá tenía unas cabecitas de ganado, era un agricultor, entonces entre el trabajo, ¿verdad? En el estudio, en la escuela y también en el trabajo. Mi papá era un hombre muy humilde, pero que también nos enseñaba muchos valores. El trabajo es una de ellas, ¿verdad? Aprendí muchas cosas. En la vida uno, en su niñez, lo que aprende de niño nunca se le olvida. Claro. Y por eso yo ahora sé de muchas cosas, ¿verdad? De la agricultura, porque aprendí también a los siembros y todo eso. Me ayudó bastante, me ha ayudado bastante y sobre todo para dar orientaciones. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Soy hijo único. ¿Hijo único? Hijo único, y le cuento que soy parte también de lo que se vive en nuestra Honduras. A mí, una familia, mi mamá, mi papá, pues pasean de una abuela al término de 2 meses. Yo nunca viví con mi mamá. Ahora verlo por mi mamá, ¿verdad? En estas alturas, pero mi madre abuela fue la que me crió, una señora que nos inculcó muchos valores, sobre todo lo del cristianismo. No nos acostábamos si no habíamos tenido nuestras oraciones. Y si estábamos dormidos nos levantaba a orar, a hacer las oraciones con ella. Entonces uno agradece todo esto, ¿verdad? De que lo hayan encaminado por la parte de ser un buen cristiano. Claro, ¿cuán difícil fue haber crecido sin el amparo de la mamá? Pues fíjese que cuando uno dicen que las abuelas son muy maternales. Y mi abuela nos creó, éramos tres primos hermanos, o sea que me crié con
con 3 primos que nos miramos como hermanos, ¿verdad? Y eso me dio lugar a no sentirme solo, pues. Entonces sentí mucha calor, ¿verdad? Y mi papá era un hombre muy querendón, era un hombre un alma de Dios, como podemos decirle, ayudaba mucho a la gente, ¿verdad? Desde su pobreza, él ayudaba a la gente y eso lo va aprendiendo uno. Entonces, él era muy amoroso. Él iba a algún lugar y se acuerda de aquellos pirulines que le decía. Entonces, él se metía uno en la bolsa y dice, vení, que aquí te traigo algo. Y le sacaba un pirulincito a uno. Mire, las cosas de la vida no son las cosas grandes que un padre le puede dar a un hijo, más cuando le da amor. Yo sentí ese amor realmente, ¿verdad? Un cumpleaños se celebraba con una soda, con un refresco, ¿verdad? Con un pastelito, ¿verdad? Algo así, pero le hacían y le daban aquello, lo abrazaban a uno, le decían, hoy estás cumpliendo tantos años, ¿verdad? Y le decían cómo había nacido, cómo había sido de uno, las enfermedades que ha tenido, pero le daban ese amor rico que un padre debe darle a su hijo así. Esa fue parte de lo que me daba mi papá. Usted nos decía hace un ratito amor y rigor. Sí. ¿Cuándo fue que le aplicaron el rigor? Mi papá, me recuerdo, era un hombre que solo una vez creo que agarró un lazo y me dio con el lazo, ¿verdad? Sí, quien era un poquito más así era un tío mío, que él fue juez durante casi 24 años en Santa Lucía. Y él tenía aquello que decía, si un hijo mío o un pariente hace algo, estando en el juzgado, le aplico la ley, ¿verdad? Entonces siempre tenía aquello. Entonces cuando nosotros nos portábamos mal, nos castigaba, nos quitaba algo, nos ponía a estudiar. Mejor vayan a estudiar. Y muchas veces agarró la paz y nos bajó, ¿verdad? Cosa que no hizo nunca mi papá, ¿verdad? Solo una vez, que me parece que una vez jugando nosotros con un primo mío, le pusimos fuego a uno de los terrenos, ¿verdad? Se quemó. Hasta esa vez miré a mi papá muy enojado, ¿verdad? Y me dijo, no lo volvás a hacer, por favor, no lo volvás a hacer. Entonces, en mi casa no nos podían ver jugando, nosotros peleándonos, porque nos decían, ustedes son hermanos, no pueden estarse peleando ni nada de todo eso. Y en mi casa también nos inculcaron mucho los valores. En mi casa nos dejaban dinero por todos lados, como probándonos a ver si nosotros nos podíamos agarrar aquel dinero y todo. Entonces uno va recogiendo todo eso. Entonces por eso es que le digo yo que a veces a los hijos, aquellos padres que no lo saben conducir por el buen camino, los dejan y van dejando pasar las cosas. No podía aparecer con un lápiz que no fuera el que me habían comprado, porque me preguntaban, ¿y ese lápiz de dónde lo agarró? Me lo hallé. ¿Y dónde se lo halló? En el aula. Entonces déselo a la profesora, porque ella va a ver y va a preguntar de sus compañeros. La honestidad. La honestidad, correcto. Y parte también de eso era, recuerdo a mi papá en la iglesia. Yo me crié en la iglesia. Mi papá era caballero del Santo Entierro. El padre era el padrino de mi papá, ¿verdad? El padre Ramón Salgado. Entonces mi papá era un caballero del Santo Entierro. Mi papá tenía 2 santos que él le celebraba al año, entonces todo aquello se tendía. En la parte de enero yo la vivía porque venía la celebración y con mi papá toda la vida andábamos de un lugar a otro sirviendo en la iglesia. Siempre estuvo en asuntos de iglesia, por decirlo así. Así. ¿Hubo algún momento en el que usted se separó de la iglesia? Pues le voy a contar. A la edad de los 14 años que me vine para Tegucigalpa a estudiar, no había transcurrido un año cuando la familia, mi tía con la que yo vivía, ella prácticamente me dio el estudio y me apoyó bastante, ellos se hicieron mormones. Pero cuando uno nace en una iglesia y su niñez ha sido parte de la iglesia, es muy difícil que uno pueda cambiar aquello. Yo decía, pero todo esto que me están diciendo, nunca me lo enseñaron. Yo fui a lo que le llamaban la doctrina en aquel tiempo, tocaban la campanita, íbamos a la doctrina, y nos gustaba también porque al niño también hay que darle algo, ¿verdad? Entonces al final de la doctrina nos daban unos dulces, ¿verdad? Unos zapotillos, un pan de rosa que le decían y otro, entonces nos gustaba ir porque al final de eso nos congratulaban, ¿verdad? Con eso. Entonces, en mi casa, cuando ya vivía en la Kennedy, mi familia se hace mormona, toda se hizo mormona, ¿verdad? Después de ser católicos. Y ellos, una cosa que yo siempre les voy a agradecer, es que a mí nunca me dijeron, porque vivís en esta casa, tenés que ser de nuestra iglesia.
parte de lo que vivió también mi tía en el crecimiento de esta familia, en la cual hubo respeto. Entonces, respeto a la otra persona en su pensamiento y en lo que tenía que hacer, nunca me anduvieron diciendo. Hacían cosas muy bonitas, como habían los miércoles de cada semana, hacían algunas cosas familiares. Yo me integraba en la oración, en las cosas que hacían, sin dejar la iglesia. Entonces yo iba a la Kennedy en horas de la mañana o en la tarde, iba a la Eucaristía. Y nunca me dijeron, tenés que ser de esta religión para que tú vivas acá. Y así me formé. Entonces recuerdo que después de salir de mis clases, después de graduarme de perito industrial, saqué bachillerato, ¿verdad? Y todo ese periodo de años y años nunca dejé la iglesia. Y nunca dejé de hacer mis oraciones, ¿verdad? Y de andar mi crucifijo, ¿verdad? Y de pensar siempre en Dios. Pero dentro de un joven, porque está en la etapa de adolescencia, ¿no existió cuestionamientos o porque era más bonito en un templo que en el otro? ¿Nunca se decidió usted como decir, bueno, voy a intentar irme a esta religión? Le voy a contar algo. Cuando yo llego a la universidad después de haber sacado bachillerato, yo milité en grupos de izquierda, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Fui parte de un grupo en la Escuela de Periodismo que perduró por muchos años desde su inicio. Fui parte de ese grupo, ¿verdad? Del Ramón Amaya Amador, me recuerdo. Y fui parte de la junta directiva y estuve en otro movimiento, pero lo que era la parte de Dios, jamás, porque yo llevaba eso, ¿verdad? Y jamás también a mí me dijeron, usted para militar en este movimiento usted tiene que ir a apedrear o ir a golpear a otra persona. No, y eso creo que también me hizo reflexionar, porque en aquel tiempo protestábamos la presencia norteamericana en nuestro país y todo eso, ¿verdad? Entonces decía, estos vienen a endoctrinar a través de una iglesia moderna, una iglesia de todo esto, entonces siempre me hacía aferrarme a la iglesia que yo tenía. Claro, y en un tiempo complejo, porque fue ya en la década de los 80. 80, correctamente. Era bastante. El inicio de los 80, yo llegué a la universidad que me matriculé en 1980, en ese año, ¿verdad? Cuando la universidad era una situación difícil, donde circulaban armas, donde había desastres, podemos decirlo, que después poco a poco eso fue cambiando, ahora una universidad totalmente diferente. Pero siempre una de las cosas interesantes es que una de las cosas en la cual me formé es ayudar a las personas. Solidaridad. La solidaridad, velar por las personas, por su vida. Y esa fue una de las cosas que yo siempre tuve, ¿verdad? No irles a hacer un daño a nadie. Y poco a poco, cuando miré que los grupos eran extremistas y todo eso, fui dejando. Y le voy a contar que cuando yo llego a la escuela de periodismo, cuando llevo la clase de radio, buscan 3 emisoras, porque antes las prácticas de radio se hacían en emisoras. Cuando me recuerdo, el licenciado que nos estaba poniendo en los grupos, me toca la radio católica. Y desde que yo llegué a la radio católica, me entusiasmé, ¿verdad? Hacíamos un programa de 3 meses que hicimos la práctica. Claro. Y luego me recuerdo, el licenciado Durán, Juan Ramón Durán hizo un grupo de 6 personas, una de ellas no quiso estar, entonces fui llamado yo para hacer un programa que llamaba Radio Periódico La Verdad, y ya lo hacíamos en la noche. Tuvimos una oficina donde hacíamos el programa muy, muy elaborado, hasta nos sobraban informaciones, me recuerdo, porque trabajamos a todo dar, como se decía, ¿verdad? ¿Quién llevaba más entrevistas y quiénes eran las mejores entrevistas que se hacían? Eso me profesionalizó en la radio y me hizo, además de hacer el programa, llegar temprano y ver qué podía colaborar en la radio, ¿verdad? O sea que 7 años antes de estar en la radio, yo fui colaborador de la radio en grabaciones. Si conseguía algo, yo se lo llevaba a la radio, ¿verdad? Entonces, miraba lo que se necesitaba en la radio, ya participaba en lo que eran los especiales, ¿verdad? De la radio y todo. Entonces, me recuerdo que al principio eran el año de la tiranía, como podemos decir ahora. No estaban los micrófonos que hoy tenemos, y eran unos cables, ¿verdad? En Semana Santa
Al principio yo andaba con aquellos cables suspendiéndolos y cuando se me dieron las oportunidades de ir, ¿cómo que se llama?, colaborando. Pero 2 meses después de que yo fui llamado a integrar, yo llegué como subdirector a la radio, después de haber trabajado en la Radio Maratón con su eminencia, que me había llamado, para comprar el transmisor, porque era de 1 kilo el que había en la radio, entonces había que comprar uno de 10. Se me llamó para trabajar en lo que era la nueva programación de la radio. Entonces yo trabajé en la programación de la emisora y recuerdo que un día la otra persona que estaba un poco desorientado, me parece a mí, entonces me dijeron, usted hizo esta programación, ahora échela a andar. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y comencé a trabajar en eso. Mire qué interesante, pero sí me gustaría que ahondáramos más después de la pausa comercial, que estamos conversando con Manuel Serrato, un hombre que ya nos dijo que es de un bello pueblo de Santa Lucía, que es revolucionario, que fue revolucionario, pero que jamás abandonó su tierra. Ya volvemos, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Manuel, usted nos hablaba, bueno, que nos fuimos hasta sus primeros avances en Sí, Radio Católica, pero ¿qué le hizo estudiar periodismo? ¿Por qué periodismo? Fíjese que a mí, desde mi niñez, toda la vida me gustó la radio. Siendo un niño, escuchaba las noticias, ¿verdad? Todavía recuerdo que me encantaban las voces, cómo se manejaban en la radio. Escuchaba noticias, noticieros, ¿verdad? Increíble. Cualquiera puede escuchar música, otras cosas así. A mí me gustaban los noticieros. Cómo las emisoras enlazaban sus programaciones, ¿verdad? Los anuncios, cómo hacían los anuncios. Todo eso me gustó, ¿verdad? Entonces, siempre me recuerdo que una vez, le voy a contar, con mi familia, con mi abuela y otras personas hacíamos unas excursiones que veníamos a Suyapa. Y me recuerdo que miré a alguien transmitiendo en Suyapa, que era la Radio Católica, en una esquina, me recuerdo. Y yo me fui y nunca se me va a olvidar, todavía está la persona que estaba transmitiendo. Me dijo, Cipote, ¿te gusta la radio? Me encanta, le digo yo. Pues, si te gusta, estudia, me dice. Estudia y salí adelante, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo hice la transmisión, una de las transmisiones para la radio, fue en la misma esquina donde aquel personaje estaba. Y solo me quedé, como es Dios, digo, y la Virgen, que yo un día pensé estar acá y hoy estoy acá con el micrófono transmitiendo. Entonces pienso de que todo aquello fue un llamado del Señor, ¿verdad? Y cuando llegué a la radio, cuando yo llegué a la Escuela de Periodismo y comencé, lo que más me impactó fue cuando yo llevé las 2 clases de radio, ¿verdad? Eran como las deseadas. Era lo deseado correctamente, ¿verdad? Y estando estudiando periodismo, tuve la gran oportunidad de tener una amiga en la Escuela de Periodismo, maestra, que ella me llevó a un curso de Radio Nerland. Y haciendo el contacto con Radio Nerland, me recuerdo con Amable Rosario, un amigo de la Radio Nerland, que él mismo me invitaba después cuando había los cursos. Pero los cursos no se daban aquí, yo tenía que ir a Costa Rica a recibir los cursos. Recibí cerca de 7 cursos, me formé bastante con la Radio Nerland. ¿Y usted tenía que costearse esos viajes? Prácticamente, y gracias a esta amiga, ¿verdad?, que como por encuentros, que ella trabajaba en Naciones Unidas, me recuerdo en ese momento, hice un trabajo muy bueno también, que fue sobre todas las radioemisoras que habían en el país, casi en el año 90. Viajé por todo el país con 2 compañeras más, conoce a una buena amiga, Silvia Vallejo. Claro. Con ella caminamos en todo el país, hicimos esa encuesta, un trabajo lindísimo que se hizo un libro, y pude ver realmente lo que era la radiodifusión. Me impactó la radiodifusión, aparte de que ya la trabajaba en la radio, comenzaba en la radio en ese momento como colaborador. Entonces, le voy a contar de que después de que yo llego a la radio,
antes de trabajar en la radio, un día de la directora de la radio, doña Gilma de Salcedo, me dice, Manuelito, tú que te has formado con la radio Nerland, ¿será posible que nos pueda dar unas charlas de radio? Y entonces yo no sabía quiénes estaban ahí en las charlas, y me encontré con el padre Pedro Drowin. Estaba su eminencia, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que recibió las charlas, fíjese. Yo di las charlas, y yo siempre me pregunto, ¿cómo es, verdad? En aquel siendo momento, obispo auxiliar. Siendo obispo auxiliar, yo no lo conocía, ¿verdad? Y recibió las charlas que yo di por 2 días, ¿verdad? Todo lo que yo había conseguido, lo que era la voz, la dicción y todas aquellas cuestiones que lleva la radio, Claro. ¿verdad? Yo di el curso de 2 días. Por ahí tengo una fotografía que me la encontré en Fides un día, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿cómo es, verdad? Que el Señor me trajo a la radio a trabajar y me ha dejado tantos años, tanto ¿Cuánto tiempo tiene de estar en la voz de Suyapa? 27 años. ¿Y cuántas cosas ha vivido, Manuel, durante todo ese tiempo? En todo ese tiempo le voy a decir que ha sido una riqueza enorme, congresos. Lo importante en todo eso es que le voy a contar que cuando me dicen, usted va a ser el subdirector de la radio, para un mes de agosto creo que fue, doña Gilma me dice, nadie pasa por acá si no hace sus cursillos de cristiandad. Ajá. Iba llegando a la radio cuando me agarraron para ir a mis cursillos. Y la misma gente... ¿Cursillista usted? Soy cursillista. Y creo que de ahí esa fue la parte real de mi formación dentro de la iglesia. El ser cursillista para mí fue una cosa grandiosa. Es como me mandaron de la radio y no sabía a lo que iba, ¿verdad? Y las mismas personas que sentaron conmigo, me recuerdo una de las personas que ya murieron, me dice, ay, no llevan y a saber para dónde nos llevan, dice. Y cuando acuerdo, él nos está dando uno de los rollos, ¿verdad? Y su eminencia el cardenal Oscar Andrés Rodríguez nos dio los rollos de los sacramentos. Ajá. Toda una tarde me recuerdo yo. Yo llegué, le voy a decir, uno tiene sus sinsabores también. Claro, claro. Como yo no tenía una familia católica, y entonces yo me fui solo, ¿verdad? Con alguien que me llevó, que me fue a dejar. Y cuando regresé en la noche, en la Inmaculada, yo no tuve a alguien que me fuera a recibir, de un familiar, sino que todo el mundo llegó, lo fueron a traer y todos, y yo solo, ¿verdad? Pero yo venía con un gozo bastante grande. Y los sábados a las 3 de la tarde en la radio, y yo me quedaba después de las 12 esperando mi grupo, a las 3 de la tarde nos reuníamos, y estuve así cerca de unos 8 años, creo, con mi grupo de la radio, de mi grupo de cursillos. Viví mis cursillos y creo que todavía le digo a mi esposa, todavía sigo viviendo mis cursillos porque ahí aprendí lo que yo soy. Ha dicho una palabra fundamental, esposa. ¿En qué momento Manuel Cerrato ya pues empieza a enamorar y empieza también a ordenar su vida luego de tanto trabajo? Mire, le voy a contar, yo me casé un poco tarde, porque mi vida era la radio, ¿verdad? Era la radio. Entonces, recuerdo que una vez me dijeron, bueno, ¿y vos no te vas a casar? ¿No? Como que sentía un poco de temor, ¿verdad? Y, ¿nunca sintió vocación por el sacerdocio? Hacia ahí voy. Entonces, un día viene Godofredo Fernández, un buen amigo de Comayagua, estaba en familia, y platicando a doña Gilma de Salcedo, ¿no será que a Manuelito le gusta el sacerdocio? Y sí, fíjese que me encantaba lo que hacía el sacerdote y todo, tenía esa inspiración del sacerdocio. Pero para ello le voy a contar que solo Dios le tiene preparado a uno lo que uno va a hacer. Claro. Mi esposa llegaba, pasaba por mi oficina, entonces un buen amigo como Rafael Vargas. Entonces yo siempre, Rafael está en el estudio, siempre se la despachaba a Rafael. Y un día que íbamos a una transmisión, me recuerdo a la Universidad Católica, había una actividad, Claudia va llegando y entonces le dice, mire, este hombre va solo, vaya y ayúdele usted. Entonces ese día Claudia me fue a ayudar, ¿verdad? Y me impactó porque ella había tenido una formación desde muy temprano en la renovación carismática. Ajá. Entonces, pero antes de todo eso, yo tenía aquello, si quiere, me dijo Fredo, en Comayagua hay un seminario, si quiere vaya pensándolo, ya me fue dando las pautas y todo, pero tiene que hacer
Antes me dice va a haber ¿cómo se llama? Para conocer más lo que era mi vida espiritual, más o menos. Sí, algo introductorio, ¿verdad? Entonces yo pensaba, me quedé con aquella duda y le digo, sí me gusta el sacerdocio y es posible que me vaya. El próximo año me voy a ir para Comayagua y me voy a hacer sacerdote. Pero tiene aquella duda uno siempre, ¿verdad? Entonces yo me iba a mediodía para el Santísimo en la catedral y le pedí al Señor, porque me sentía un poco confundido, qué iba a hacer de mí, ¿verdad? Entonces me recuerdo que pidiéndole, ¿me voy a casar o me hago sacerdote, Señor? Y yo pidiéndole discernimiento, ¿verdad? Sí, no es fácil. Sí, yo ya estaba más de allá para irme cuando aparece lo que es mi esposa. Entonces, cuando le cuento de que me fui a hacer una transmisión con ella, cuando regresamos, Rafael me dice a los dos con ella, mire, ¿no le gustaría ir a traer a Claudia el lunes, porque fue un viernes, a la alcaldía, porque ella trabaja en la alcaldía? Y entonces ella dijo, bueno, yo lo espero, ¿verdad? Yo lo espero. Y eran las 3:55 cuando Rafael baja y me dice, hey Manuel, esa mujer lo va a quedar esperando. Ah, yo conozco a Claudia es decidida, ahí lo va a estar esperando, no la va a dejar botada. Y así me fui, me estaba esperando en la entrada de la alcaldía. Ya me fui con ella, ¿verdad? Y ahí comenzamos una relación. Y le voy a contar, se me olvidó lo del sacerdote, ¿verdad? Siempre traigo a colación todo esto porque esto es el Señor, claro, ¿verdad? Y luego pues fuimos novios, anduvimos un tiempo, ¿verdad? No nos casamos cuando nosotros quisimos, tampoco, sino que nos íbamos a casar creo que para un mes de mayo. Entonces un buen amigo mío ha sido el padre Ricardo Vanegas. Ah, claro. Te fuimos y le dijimos, fíjate padre que no queremos casar, pero ahorita no van a casar ustedes, lo siento mucho, se van a casar cuando yo les diga. Entonces él nos puso la fecha, entonces dijo, un 13 de diciembre se van a casar ustedes. Me recuerdo que él como que iba a estudiar a Colombia, no estudia en Colombia. Pues el 3 de diciembre, mire cómo es. Yo en Santa Lucía asistía a la celebración de la Virgen de Santa Lucía porque es el 13 de diciembre. Y él nos puso un 13 de diciembre. Mire cómo son las cosas. Entonces llegamos al matrimonio, nos casamos. Una de las cosas interesantes es que nos integramos. Yo dejé de ser cursillista porque uno tiene que andar. Si Claudia se venía para andar, entonces yo pensé, Claudia tiene de los 14 años de ser de la reunión carismática, me fui para ser en la reunión carismática. Y hemos estado en Miraflores, en la comunidad intermedia, luego fuimos parte de la fundación de Vino Nuevo, que son parejas y matrimonios. Trabajamos en los estatutos de eso con otras familias. Y le voy a decir, soy un hombre muy feliz con mi familia realmente. Hemos trabajado por la familia. Luego, ya estando en la radio, Monseñor Guido Charbonnoy, un gran amigo realmente, siendo sacerdote, él iba a hacer el programa, sigamos a Cristo Misionero, no recuerdo cómo, creo que así se llama el programa, de las obras misionales pontificias. Y varias veces me invitó a leer, ¿verdad? Me dice, no tenemos que irnos a leer las escrituras, vénganos ustedes. Entonces nos metía, ¿verdad? Y cuando hubo un congreso de familias, él nos invitó a Valle de Ángeles. Estuvimos toda una semana, ¿verdad? Con Claudia, y de allí, pues, pasamos a ser misioneros, ¿verdad? Una misión que realmente ha sido muy buena. Hemos trabajado bastante duro, ¿verdad? Por la familia. Y siempre estamos metidos en esto de la familia. Qué interesante, Manuel, pero también hay que decirlo, la esposa de un periodista, bueno, Claudia es periodista también, pero tiene que ser de mucha paciencia por los horarios, las transmisiones que se vuelven complejas muchas veces. Pero le voy a decir algo, Carlito, uno tiene que trabajar el tiempo que tiene que trabajar, y el tiempo que usted no lo va a necesitar, usted trabaja y tiene que darle a su familia.
Pues a veces yo me quedaba leyendo en la casa y me recuerdo que mi hijo mayor, ya estando en segundo grado, no llevó algo y le dije, ¿por qué no llevó tal cosa? Papi, si usted nunca está en la casa, ¿verdad? Usted cuando viene yo ya estoy acostado. Entonces me dije, cuando yo salga no hayan transmisiones, cuando no haya cosas puntuales que hacer, yo voy a estar temprano en la casa. Y es una de mis razones, ¿verdad? De que uno tiene que darle a su familia, ¿verdad? El tiempo necesario, tiempo que debe de estar con sus hijos, saber cómo están, cómo andan, con su estado anímico y todo. Entonces me hizo reflexionar. Entonces, cuando había que trabajar, había que trabajar. Y cuando había que estar en la casa, había que estar dándole también el calor a sus hijos, ¿verdad? Claro. Se puede. Claro, sí se puede. No se puede estar las 24 tantas horas cuando no hay aquel trabajo que lo amerita, como en la Semana Santa, con los tiempos fuertes, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿verdad? Mire qué interesante, Manuel, pero además de ello, bueno, ¿ya cuántos años de casado? Vamos a cumplir 16 años. 16 años, y en esos 16 años han ido de la mano en todo, realizando proyectos juntos, compartiendo juntos las buenas y las malas experiencias también, porque dentro del matrimonio también hay situaciones complejas. Hay situaciones complejas, a veces de falta de entendimiento, porque aunque uno sea de la pastoral familiar, ¿verdad?, que esté con la familia, no vamos a decir que somos la familia perfecta. Recuerdo un sacerdote que dijo, cuando ustedes digan que son la familia de Nazaret, ya la familia de Nazaret ya no tiene nada que hacer, ¿verdad? Entonces, no, siempre hay algunas cositas, ¿verdad?, que son superables. Hay momentos en que uno tiene que pedir perdón, ¿verdad? Porque a veces uno tiende a gritar. Es difícil, si a uno mismo a veces es difícil que uno se controle solo, imagínese ya entre dos, cuando hay diferentes maneras, ¿verdad? Y cuando hay hijos también, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que ser manejadas, ¿verdad? Y nosotros que hemos dado temas, uno lo sabe, pero a veces lo pierde. Entonces tiene que estarse renovando, ¿verdad? Esa renovación. ¿Y cuál es la renovación que debemos tener? La oración. La oración. Aprendimos realmente que andamos mal cuando no nos sentamos en la mesa. Andamos mal cuando no escuchamos a un hijo. O cuando estamos viendo televisión y no queremos, o lo callamos porque no queremos escuchar más lo que otro nos está diciendo que lo que un hijo nos va a decir. Entonces lo nuestro, le voy a decir, nosotros nos sentimos con mi esposa agradecidos con Dios porque nuestros hijos son ahora lo que nosotros queremos. Hasta hace 2 meses, casi un mes, mi hijo pequeño es subcoordinador de uno de sus grupos de oración, el más pequeño, que lo miramos como que estaba un poquito así, hoy es un coordinador, el hijo mayor nuestro ha sido coordinador también, y sé que ustedes la conocen, que también ha sido llamada porque está en el coro, ha estado en el coro arquidiocesano, o está en Espada de Dios, va a formación de vocalización, está entusiasmada porque ahora va a aprender al canto y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso nos anima a nosotros a ver que nuestros hijos son los que nosotros queremos. Yo siempre he tenido 2 cosas. Uno, que nuestros hijos sean educados y que nuestros hijos nunca vayan a abandonar nuestra iglesia. Que nuestros hijos se casen con un católico o con una católica. Esa es nuestra mayor esperanza y que sigan los pasos que nosotros les hemos dado. Qué bueno, Manuel. Bueno, vamos a nuestro corte comercial. Ya retornamos conversando con Manuel Cerrato, director de Radio Católica, La Voz de Suyapa. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con Manuel Cerrato. Manuel, usted en su vasta experiencia como comunicador, ¿qué cree que le hace falta hoy día a los muchachos que vienen saliendo de las escuelas de periodismo que ya en varias universidades están impartiendo, pero que tal vez no traen ese compromiso con el que le tocó vivirlo a usted? Una de las cosas interesantes es la formación. Un estudiante de periodismo que va a ser comunicador, lo primero que tiene que hacer es tener esa formación de conocer. Un estudiante de periodismo normalmente no puede dar una graduación y hacer una entrevista sin conocer qué es lo que está haciendo. Y una formación es integral, de verdad. Una formación, a mí me gustó en la escuela de periodismo porque
me enseñó sobre todo, yo seguí estudiando Derecho, ¿verdad? Estoy por concluir mis clases de Derecho. Estudié Ciencias Sociales también en la Pedagógica, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes para un periodista es su formación. Estudiar lo que nos está pasando, lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Hoy con las redes sociales, con los libros, con lo que es la tecnología, ¿verdad? Me recuerdo, y se los digo, antes era muy difícil estudiar, porque a veces cuando uno trabajaba, me tocó en mi caso, trabajaba y sabía que tenía que ir a una biblioteca, tenía que ir a hacer los trabajos que me dejaban. Oye, es bien sencillo. Hoy todo lo encuentra en el ordenador. Sí. Hoy usted busca en Google, busca, hace sus trabajos, pega, copia, estudia, tiene libros en su computadora y todo. Antes no. Antes uno tenía que andar investigando. Se convertía en un investigador. Claro. A tal grado que yo siempre le voy a decir, acudo a los libros. Me quedé con aquello de tener los libros, ¿verdad?, en físico, aunque los pueda tener así, no sé, cansancio de la vista, no sé, pero aprendí de muchos colegas que caminaban siempre con algunos libros ahí, ¿verdad? Y si estaban haciendo una fila, agarraban el libro y se ponían a leer el libro, ¿verdad? Recuerdo de un buen amigo, Ponce Garay, ¿verdad? Que siempre lo encontraba con un montón de libros. Ah, Ponce, siempre andás. Sí, y hoy ando esto, me decía, ¿verdad? Y tengo un buen amigo, compadre, como es Bernardo Funes. Ajá. Ha sido uno de mis mejores amigos como hermano realmente, que siempre intercambiábamos libros. ¿Qué libro estás leyendo? A tal grado que nosotros íbamos a Guaymuras y teníamos convenios ahí porque teníamos un programa de cultura, entonces ellos siempre nos estaban dando los libros, ¿verdad? Entonces, para un estudiante de periodismo no hay que quedarse solamente ahí. Estudiar cómo está la economía nacional, cómo está la política, cómo están las relaciones internacionales, que es muy interesante, por qué se dan esos problemas allá en Egipto, en lo que es la situación de los árabes y todo eso. Claro. Ir estudiando, eso es interesante que uno pueda leer. Muchos ya no leen los periódicos, y en los periódicos siempre hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? Y uno siempre tiene que hacer muchas cosas importantes. Le voy a contar algo. Por ejemplo, yo estuve dando clases de cooperativismo por radio, cerca de unos 8 años, ¿verdad? En una emisora. Era cómo se formaba una cooperativa, y la emisora donde estaba llegaba hasta Nicaragua, ¿verdad? Entonces nosotros en aquello me llamaban muchas veces me dicen, nosotros estamos formando cooperativas porque usted nos está diciendo cómo se forma una cooperativa. Entonces uno le agrada cuando uno hace cosas buenas, ¿verdad? Claro. Entonces dice uno, no ha sido en vano lo que yo estudié, a mí me fascina mi carrera, siempre me fascinó, y pienso que al que le guste lo que le gusta debe saberlo transmitir y debe tener, y sobre todo ser un buen cristiano y un buen profesional. Sigo diciendo que es ser un buen profesional y ser siempre una persona amable. En este momento, con lo de mi enfermedad, le voy a decir, yo me siento muy alegre saber que todos mis compañeros de los medios de comunicación de la iglesia, toda la feligresía que a mí me encuentra y me dice, ¿cómo sigue? Hemos estado orando por usted. Digo yo, todo lo que he sembrado lo he cosechado en oración en este momento. Y hoy que me siento que estoy mucho mejor de la enfermedad que he tenido, digo yo, es la oración la que a mí me ha curado. Aparte de mi oración personal, la oración de todos los fieles y de todas aquellas personas que yo conozco han hecho realmente que yo esté aquí. Manuel, además de ello, el formar parte de Suyapa Medios como tal, para los comunicadores que trabajamos acá es doble todavía el compromiso que tenemos, porque en primer lugar tenemos que estar marcados de una ética completa, y en segundo lugar, pues el tener el conocimiento de nuestra iglesia, que es una rama que a mi juicio ya se debería estar explotando, el periodismo religioso. Así es. Fíjese que le voy a contar que yo sí fui parte de la fundación del canal, ¿verdad? Claro. Yo fui buen colaborador de Fides, ¿verdad? Cuando yo entré a la radio yo escribía una página en Fides, tuve mis columnas en Fides. Cuando yo voy a trabajar y ahí están todos los medios, no me fijo en qué medio estoy. Yo siempre
El sábado que estuvimos en la feria, estuve trabajando una parte, armando carpas con uno de los compañeros, luego estuve con los de la radio y luego estuve con otros, porque para mí todos somos compañeros, todos Claro. vamos a llevar, educamos, todos transformamos. Y entonces, el que crezcan nuestros medios, en que lleguen a ser desarrollados y en que todos tengamos esa capacidad de llevarnos bien, de ver al hermano, ¿verdad? De una manera de orar por él, de trabajar, de ayudarle, ¿verdad? Eso nos va a llegar a ser personas en las cuales llevemos ese mensaje a miles de hondureños que tanto lo necesitan. Necesitamos llegar a más hogares, Sí. a más hondureños, a más cristianos comprometidos, ¿verdad? Ese compromiso nuestro como profesionales, ¿verdad? Fíjese que yo he aprendido mucho de Monseñor Rómulo Emiliano. Como Monseñor Rómulo, en esas reuniones que tenemos de la Asociación de Emisoras Católicas, que yo soy el último que he quedado, ¿verdad? Creo que dos compañeros más, o un compañero más de esta formación de esta Asociación de Emisoras, cuando recibimos esas charlas con Monseñor, siempre nos está diciendo eso. ¿Para qué son comunicadores? ¿Cuál es la virtud del comunicador? El estar a diario en un medio de comunicación, ¿a qué nos lleva? Esa formación que tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? Y ponerla en práctica, Entonces, yo soy agradecido sobre todo con su eminencia, porque aparte de haberme dejado tantos años en la radio, me formó a llevarme a la Fundación Cristo del Picacho También, desde claro. el inicio de la Fundación Cristo del Picacho, donde se hace el bien. Claro. Soy parte también de la asociación IER, donde se educan muchas personas. Le agradezco a Sor Marta Soto también darme la oportunidad de colaborar con esta asociación, ser parte de la directiva. Y en muchos lugares más donde yo he estado, ¿verdad? Que son lugares donde uno pone su granito de arena para seguir enseñando, para seguir dando esa fuerza de voluntad que muchos que hacen el mal deberían de estar formándose. En este momento le voy a contar, soy parte en mi comunidad en Miraflores, habían dejado abandonado ya los portones. Y entonces un día nos dicen, ¿usted quiere ser parte ahora de buscar en toda su cuadra donde usted está para que paguen y que se siga fortaleciendo? Digo, claro que sí, no dije que no. Entonces estamos con Claudia, siendo parte de que tengamos a bien que todas las personas nos estén contribuyendo para que se haga efectivo el pago de las personas. Entonces dice uno, en el lugar donde uno vive, no debe tener muchas veces el hecho de que uno se puede enemistar con el vecino. Claro. A mí me toca muchas veces, cuando salgo a barrer la acera, barro hasta donde yo puedo y junto la basura, ¿verdad? Porque no es que yo voy a agarrar la basura y la voy a tirar a mi vecina, sino que tenemos que tener esa fiel trabajo también con nuestros vecinos y llevarnos bien con ellos. Entonces, esa es una de las cosas. Ese es hacer el bien, sin duda alguna. De eso se trata y para eso estamos llamados. Vamos a nuestro último corte comercial, ya retornamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con Manuel Cerrato en nuestro último segmento de En Blanco y Negro. Manuel jamás ha dicho no, por ejemplo, en el periodismo. ¿Quiso alguna vez renunciar del periodismo? Jamás. Me gustó Derecho. Y un tiempo pude haber dado clases en un colegio, pero digo yo, eso me va a dejar irme saliendo de lo que yo hago, ¿verdad? Y nunca me ha dado aquello de dejar la profesión que a mí me encantó. ¿Cómo yo llegué a ser periodista? Cuando yo estaba en segundo curso de bachillerato de Ciencias y Letras, yo solo tenía que hacer un año y yo hice los 2 años. Digo, aquí voy a hacer los 2 años. Y hice los 2 años porque me daban un año todavía, solo para hacerlo, por haber estudiado en un colegio técnico. Ajá. Entonces uno de los maestros de español nos puso a hacer una redacción en el parque. Váyanse al Parque Central y ustedes redacten una nota, escriban. Era para un 15 de septiembre. Yo me puse a hablar de Francisco Morazán, de lo que debemos tener, de lo que era un héroe. Entonces
me recuerdo con una maquinita, ¿se acuerda? Aquellas que uno, bla, 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 haciendo. Hice mis 2 hojitas, las 2 cuartillas que me pidieron, la volví a leer, y como se entrega cualquier tarea, la fui a entregar. Y yo miraba que cuando entregaron la tarea, a mí no me la daban, la tarea. Entonces, profesor, a mí no me entregó mi tarea. Ah, permítame. Miren, quiero decirles que usted hizo esta tarea. ¿Usted la redactó? Sí, yo la redacté. Miren, está tan bien que yo no la voy a leer. Usted mismo la va a venir a leer. Entonces me puso a leerla. Es una cuestión, usted tiene un talento, me dice, para escribir, ¿verdad? Y entonces, en ese momento me faltaba el talento de leer, porque nunca me ha gustado en aquel tiempo estar frente, ¿verdad?, al público. Entonces la leí, y la leí con ganas, ¿verdad? Aquello me dice, usted trae para estudiar letras o periodismo. Y yo sabía que a mí me gustaba el periodismo, entonces desde allí el periodismo para mí fue una cosa interesante. El caso está en que a mí me gusta leer. Yo agarro, cuando yo estoy, agarro y leo la página editorial y leo los que escriben, le llevo la secuencia a los que leen, si es posible, todos los que hacen en la página editorial. Y cuestiono mucho también. Cuestiono, y por eso les digo a los muchachos que estudian periodismo ahora, que estudian ciencias de la comunicación, que lo hagan y que realmente se formen y que eso lo traduzcan en talento también, y que esa formación también, no hay que ser revolucionario por escribir nada más. La revolución se lleva cuando uno hace el bien, cuando uno, a mí me ha gustado cuando nuestros medios de comunicación hacemos, recogemos víveres, hacemos esto, hacemos lo otro, pero también hacemos la oración que va compaginada con todo eso. No hay nada que se haga si también uno no es un orante. Y entonces, a todos los muchachos que estudian periodismo, la formación es integral. La formación también es para ponerla hacia las otras personas, ¿verdad? No haciendo el daño muchas veces a través de un medio de comunicación. A mí me molesta cuando escucho colegas periodistas hablando con expresiones muy fuertes, ¿verdad? Sobre todo cuando en un medio de comunicación no se puede decir una mala palabra, claro, no debe. ¿verdad? Y yo cuando escucho todo eso digo, yo ese es un mal periodista, disculpen, pero a veces hay muchos que yo no los escucho por eso, ¿verdad? Y me gusta el talento de muchos, ¿verdad? Y les llevo, a veces les escribo, a veces cuando algo lo han hecho muy bien, porque me gusta también levantarle el estímulo a algún colega que lo tiene, ¿verdad? Además, Manuel, que la radio católica ha servido de escuela también para tanto comunicador que hoy día pues se desarrolla en algunos otros medios. ¿A quién recuerda usted en particular que estuvo en La Voz de Suyapa? Bueno, Cruz Epifanio, fue parte desde que entró muy pequeño, es licenciado en periodismo, licenciado Bernardo Funes, ¿verdad? Claro. También, Melba Morales, una colega que todavía está ahí. Han pasado muchos más periodistas que me ha tocado hacerles, ¿verdad?, haberles aportado. Una jovencita que acaba de pasar ahí por la radio. Siempre darles las orientaciones, ¿verdad?, y enseñarles qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad?, hacia dónde se tiene que ir. Eso es bien interesante, ¿verdad? Y agradecerle a la Escuela de Periodismo que nos haya dado la oportunidad de que haya muchachos que se hayan formado en la radio católica. La gran mayor parte de periodistas, como Trino Murillo, que hace poco murió, era buen amigo mío, y a veces me llamaba y me decía, mira, licenciado, fíjate que necesitas orientar tal cosa, lo vas a hacer mucho mejor. Juan Bautista Vázquez, Salvador Narrala, que estuvo, hemos platicado muchas veces, él estuvo un año por ahí, Diógenes Cruz, Servando, y muchos periodistas que sería incansable. Yo estoy haciendo he llevado la historia de la radio y pienso que podemos tener un libro. Me falta todos los colegas que han pasado por ahí. Llevo ya creo que unas 60, 70 páginas que quiero culminar. Voy haciendo todo lo que llevo haciendo, ¿verdad? Donde la radio ha estado. Tengo los primeros 10 años, casi todo lo he ido haciendo, ¿verdad? Como una parte de que la radio es algo que muchos no escriben,
Sí. Hay muchas emisoras que tienen tantos años que han hecho cosas buenas y no tienen su propia historia, ¿verdad? Últimamente me ha tocado hacer también un poco de la historia de la televisión, de lo que es Suyapa TV. Me anima muchas veces saber de que nosotros la historia tenemos que dejarla plasmada, no esperemos que otro nos cuente. Y cuando me encuentro a alguien, yo trabajé en la radio, lo llamo, lo grabo y de ahí voy también. Entonces ahora voy a poner todos los colegas que han pasado por, que ha sido la escuela de periodismo y sigue siendo escuela lo que es en la radio. La memoria de la voz de Suyapa. Le voy a formular en este momento 5 preguntas para que en la brevedad usted me las responda. La honestidad. Es algo que se obtiene en familia. Propiamente. Y personalmente. Claro. Ahora vamos, la familia. La familia es algo que debemos de cuidar y que debemos de siempre mantener viva. No perder lo que es la familia, porque si está desintegrada no va a ser una familia perfecta. El periodismo. Es algo que se vive y yo lo vivo y lo seguiré viviendo. La voz de Suyapa. Ha sido como el lugar donde yo he conquistado mi profesionalismo, donde yo me formé, donde hice mi familia, donde he hecho realmente las cosas buenas que yo he materializado en mi vida. El Papa Francisco. Es alguien especial, realmente aprendemos en cada minuto de él sobre todos esos mensajes que nos está dando, que nos lleva a tener una iglesia más fortalecida. Manuel, yo quiero agradecerle a usted, pues sé que, como lo hicimos al inicio, pues viene de un proceso que estuvo pues un poco complejo, que estuvo interno incluso, pero me alegra verle muy bien. Esperamos tener a Manuel Cerrato para muchos años más en la voz de Suyapa y poder disfrutar de la memoria de la radio, porque ciertamente creo que nosotros, esas generaciones que vienen atrás de nosotros incluso, sepan muy bien la historia de la voz de Suyapa. Manuel, mil gracias, Manuel. Carlitos. A ustedes gracias por habernos acompañado. Por supuesto, le invitamos a que continúe con la programación de Suyapa TV. Con permiso.